Hola, soy Emma González, del Departamento de Formación de Mitsubishi Electric. Vamos a ver un curso de cómo se utiliza el programa de cálculo y selección. Este curso va a estar dividido en varios capítulos en los que iremos mostrando cada una de las 4 opciones de funcionamiento del programa mediante algunos ejemplos concretos de aplicación. ¿Para qué se utiliza este programa? El programa tiene 2 opciones distintas. Por un lado, calcular las cargas térmicas de los locales a climatizar y luego elegir las unidades que más convenga. Y por otro, si como dato tenemos las cargas del local, seleccionar las unidades. Es decir, calculamos y seleccionamos o solo seleccionamos. En este capítulo vamos a ver la pantalla de inicio, que es la que aparece al ejecutar el programa. Para entrar en el programa de cálculo y selección, vamos a Inicio, Todos los programas, Mitsubishi Electric y Cálculo y selección. Entramos en el programa y vemos la pantalla de inicio. Esta pantalla es la misma independientemente de la opción de programa que elijamos. Empezamos por escribir la referencia de obra, proyectista y número de proyecto. Lo siguiente que vemos es el número de locales, es decir, la cantidad de salas que tengo que climatizar. Este dato podemos introducirlo bien utilizando las flechas o bien introduciendo el número manualmente. En la parte de cálculo de necesidades vemos las 2 opciones, la de cálculo y la de selección, como ya he mencionado. Como podéis ver, la opción de cálculo tiene a su vez otras 2 opciones, cálculo simplificado y cálculo complejo. La opción de cálculo simplificado asume que muchas de las características son iguales en todos los locales. Es decir, si introducimos en el programa que el tipo de cerramiento de los muros exteriores es, por ejemplo, sencillo, todos los muros exteriores utilizarán el mismo dato. Lo mismo ocurre con el resto de cerramientos, como los techos, ventanas, cortinas, etc. La opción de cálculo complejo, por el contrario, permite introducir unos valores de cerramientos distintos para cada muro o para cada ventana, para cada cortina, etc. Las opciones de selección se utilizan cuando las cargas de cada local son un dato del proyecto y simplemente quiero escoger modelos de Mitsubishi Electric que cubran estas cargas. Al igual que la opción de cálculo tenía 2 opciones, la opción de selección también tiene otras 2 opciones, selección por potencia y selección directa. En selección por potencia introduciremos las cargas de refrigeración de cada local para después seleccionar las unidades correspondientes. Y en selección directa, como su nombre indica, seleccionaremos las unidades sin necesidad de introducir más datos. En la parte de selección de unidades interiores, como veis, tenemos 3 opciones. Al pinchar en el interrogante, vemos una breve explicación de cada una de ellas. La primera, unidad independiente por local, la seleccionaremos cuando vayamos a instalar unidades independientes en cada local y por lo tanto hará un cálculo de cargas no simultáneo. ¿Qué significa no simultáneo? El programa calcula las cargas para el día más desfavorable. Si en un proyecto tenemos más de un local, cada local tendrá un día más desfavorable distinto, dependiendo de la orientación, los metros cuadrados de ventanas, etc. Si es un cálculo simultáneo, el programa calculará el día más desfavorable del edificio, oficina, entero. Si es un cálculo no simultáneo, lo calculará de cada sala por separado. Como en esta primera opción vamos a instalar una unidad independiente por local, el cálculo será no simultáneo. Seleccionaremos máximo por local y unidad de conductos para el edificio cuando vayamos a instalar una unidad de conductos para todo el edificio. Y como esta unidad tendrá que cubrir la carga más desfavorable del local más desfavorable, el cálculo será no simultáneo. Por último, elegiremos sistema de volumen de aire variable cuando vayamos a instalar una unidad de conductos para todo el edificio, pero con compuertas que regulen el caudal de aire en cada local. En este caso, el cálculo será simultáneo, ya que la potencia de la unidad tendrá que cubrir la carga de todos los locales.
Pasamos ahora al apartado de condiciones exteriores. Aquí tenemos que seleccionar el país y la ciudad en que se encuentra la sala a climatizar, ya que las condiciones no serán las mismas si el local está en Andorra que si está en Valencia, por ejemplo. En país podemos elegir entre España, Argentina, Uruguay, Portugal o Andorra. Y una vez hayamos seleccionado el país, tendremos que seleccionar una ciudad de la lista desplegable. Al seleccionar un país y una ciudad u otro, las condiciones de temperatura en verano y en invierno y de humedad relativa y de variación térmica diaria varían. Como veis, si seleccionamos en España Albacete, estas serán sus condiciones exteriores, de 35 grados en verano y -7 en invierno, con un 36% de humedad relativa y una variación térmica diaria de 18 grados. Sin embargo, si seleccionamos en España Valencia, por ejemplo, vemos que las condiciones exteriores varían. Además, podemos también seleccionar introducir datos manualmente, donde podremos introducir datos distintos de los de la base de datos, como el país, la ciudad, el hemisferio, si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ya que la radiación no es la misma en uno que en otro. Podemos introducir la altitud también. No podemos variar la latitud, es una restricción del programa. Y podemos introducir los datos de temperatura, humedad relativa y variación diaria también manualmente. Esto es interesante en caso de que nuestro local tenga unas condiciones especiales. Vemos ahora el apartado de condiciones interiores. Aquí el programa muestra por defecto 25 grados en verano y 21 grados en invierno, y 50% de humedad relativa en verano y 40% en invierno. Estos datos los podemos cambiar manualmente y además, si ponemos datos que estén fuera de rango, por ejemplo ponemos 2 grados en invierno, el programa nos avisa de que el dato introducido no es válido, ya que el límite de calefacción de nuestras máquinas está en 15 grados. En otros parámetros tenemos el botón de conductividades, el de factor de seguridad y el de cargas favorables. En conductividades podemos ver las características de los cerramientos que están en la base de datos y seleccionar una de ellas si es válida para nuestro proyecto. Por ejemplo, en muros exteriores, si pinchamos en el desplegable, vemos que tenemos la opción de usuario sencillo, bueno y sin aislar. Cada uno tiene unos datos predefinidos, distinto del otro. Si, por ejemplo, seleccionamos sencillo, vemos que la conductividad es de 1,5 kilocalorías por hora, metro cuadrado y grado centígrado, y que el peso son 300 kilogramos por metro cuadrado. Si cambiamos de sencillo a, por ejemplo, sin aislar, vemos que la conductividad y el peso han cambiado. Estos tres, sencillo, bueno y sin aislar, vienen con los datos predefinidos, pero si ninguno de estos se acopla a los datos de los cerramientos de nuestro edificio, podemos predefinirlo pinchando la opción usuario. Por ejemplo, podríamos definir la conductividad de los muros exteriores como 1,8 kilocalorías por hora, metro cuadrado y grado centígrado, y el peso como 350 kilogramos por metro cuadrado. Esto mismo podemos hacer con las paredes interiores, en las que tenemos la opción de usuario para predefinirlo manualmente, o tenemos la opción de sencillo, bueno y sin aislar, en la que los datos ya están introducidos en el programa. Y lo mismo con el tejado exterior, con los vidrios, con los techos entre pisos y con las coberturas. En factor de seguridad, vemos que el programa por defecto corregirá la potencia añadiendo un 5% en refrigeración y un 15% en calefacción. Estos porcentajes se pueden cambiar manualmente, pero estos son los recomendados para, por ejemplo, cubrir la carga de arranque después de un fin de semana. Que el porcentaje sea mayor en calor que en frío se debe a que normalmente los saltos térmicos son mayores en calefacción. Por ejemplo, si en verano tenemos una temperatura exterior
de 32 grados y en el interior queremos 26 grados, el salto térmico es de 6 grados. Y si en invierno la temperatura exterior es de 5 grados y en el interior queremos 21 grados, el salto térmico es de 16 grados. Por tanto, el factor de seguridad en calefacción también ha de ser mayor que en refrigeración. En cuanto a las cargas favorables, podemos seleccionar que el programa tenga en cuenta las cargas favorables por ventilación en verano y por ocupación, actividad de los ocupantes, iluminación, etc., en invierno. Pero se recomienda no seleccionar estas casillas a no ser que sea un caso especial, ya que si, por ejemplo, en invierno hacemos el cálculo teniendo en cuenta que hay 5 personas con 5 ordenadores, una impresora, etc., y por lo que sea, un día de frío intenso hay solo una persona con un ordenador, puede que la máquina no cubra la carga de la sala y esa persona pase frío, porque hemos tenido en cuenta que va a haber elementos que van a favorecer a la calefacción que justamente ese día no van a estar funcionando. Por tanto, se recomienda no seleccionar estas opciones. En el apartado de límites para el cálculo, se indica el horario de uso que va a tener el edificio. Los límites que ofrece el programa por defecto, entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, entre los meses de junio a diciembre, dan el máximo horario de uso y se recomienda dejarlos tal cual, ya que si ponemos unos límites menores y en un futuro cambia el uso del local, puede que las máquinas no sean capaces de cubrir la carga. Por último, en la parte inferior de la pantalla vemos 4 botones. El botón Salir, con el que podemos salir del programa, pero hay que tener en cuenta que no se guardarán los datos. El botón Guardar proyecto, con el que podemos guardar el proyecto para una futura consulta. El botón Abrir proyecto, con el que podemos abrir un proyecto que hayamos guardado previamente para consultarlo, modificarlo o acabarlo si no lo habíamos acabado. Y el botón Siguiente, con el que pasaríamos a la siguiente pantalla del programa para continuar con el proyecto. Con esto hemos visto la pantalla principal con las diferentes opciones de funcionamiento. En los siguientes capítulos veremos, mediante la aplicación de ejemplos prácticos, la opción de cálculo simplificado, la de cálculo complejo, la de selección por potencia y la de selección directa. Hasta la próxima.